Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va la resaca? Bueno, espero que estéis llevando lo mejor posible este lunes negro, y sí, también tiene que ver con que el Real Madrid, a quien se le ocurrió, en fin, llevar a la camiseta negra jugando un clásico ante el Barça en el Bernabéu, pero bueno, al margen de estas cuestiones, espero que vuestro día esté yendo lo mejor posible, y es que toca hacer un vídeo en el cual vamos a hacer un análisis profundo. Ya os digo que va a ser un vídeo algo largo, pero donde quiero tocar a largo plazo las cosas que entiendo que tiene que hacer el Real Madrid, porque después del ridículo de ayer, después del ridículo en la Copa del Rey, después del milagro ante el PSG, eso para mí no puede tapar las cosas que están pasando esta temporada, incluso ganando la Liga. Creo que tiene que haber movimientos importantes de distinta índole, al margen del entrenador, que para mí, si fuera yo quien tuviera que decidir, Carlo Ancelotti no debería continuar la próxima temporada. Una cosa es que haya que echarlo ahora y este tipo de cosas que he leído en redes sociales, pero para mí, Carlo Ancelotti no debe continuar como entrenador del Real Madrid la próxima campaña. Pero vamos a hablar de jugadores que no deben seguir, jugadores que me generan dudas en cuanto a su continuidad, los cedidos que tenemos, la situación de los canteranos y, por supuesto, obviamente, los fichajes que deben de darse para dar un salto de calidad real que necesita este Real Madrid a nivel de plantilla, la cual está, para mí, encorsetada y muy mal gestionada por el entrenador. Arrancamos con el análisis de qué debe hacer el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Pues bien, chicos, vamos con, en primera instancia, las bajas. Vamos a hablar de los jugadores que no deben continuar bajo ningún concepto por distintas circunstancias, pero que no deben continuar. Y que, o bien porque no dan el nivel, o bien porque no han tenido actitud, o bien porque no se les ha gestionado bien, es decir, por un poquito de todo, no deben continuar la próxima campaña en el Real Madrid. Comenzamos con las bajas. Obviamente, Jesús Vallejo no es jugador para el Real Madrid. La situación contractual es la que es, pero se le tiene que buscar salida sí o sí. Vallejo no puede ser cuarto central del Real Madrid. Marcelo acaba contrato, no va a seguir. Dani Ceballos es un caso de mal gestionado, porque creo que podía haber aportado cosas dentro de una medular que necesita refrigerio y refresco, pero bueno, se puede sacar algo de dinero. Creo que algo de mercado tiene Ceballos. Isco termina el contrato, igual que Marcelo fuera. Hazard, pues sí, hay que colocarlo porque cobra mucho dinero con respecto a su rendimiento, pero también es cierto que para mí el entrenador esta campaña, Ancelotti, no lo ha sacado nada de partido. Incluso cuando ha jugado decente, ha jugado bien, podía haber dado también rotación en esa zona de atacantes. Ancelotti lo ha metido en el baúl, sin más. Entonces, creo que a Hazard hay que buscarle salida, cobra mucho dinero con respecto a lo que rinde, pero de igual manera también creo que se lo ha gestionado mal. Parecido en el caso de Jovic, que al final es el delantero suplente de Benzema, ni estuvo en el partido, no jugó ni un minuto frente al Barça, prácticamente no juega en el Real Madrid. Ancelotti, yo quiero que no continúe, pero creo que va a continuar. Tiene un contrato de 3 años, Ancelotti, y Jovic pienso que se le debería buscar salida, venta, algo de mercado tiene, y mientras le quede algo hay que sacar algo de dinero. Gareth Bale termina contrato, fuera, un auténtico pues sinvergüenza a nivel deportivo, leyenda del Real Madrid, pero que su carrera va a terminar como va a terminar. Y en cuanto a Mariano, pues Mariano es lo que es y no es jugador para el Real Madrid. Por lo tanto, cada año que pasa, termina contrato en 2023, cada año que pasa es más fácil poderlo colocar. Espero que esta vez sí podamos venderlo. Por fin, como digo, 3 terminan contrato, Bale, Hazard y Marcelo, y vamos a tener que trabajar otras salidas, como por ejemplo la de Hazard o la de Jovic, al igual que la de Mariano. Y luego la de Ceballos, yo creo que tiene bastante mejor salida, que por unos 15-20 millones seguramente pueda sacar dinero por él. Luego tenemos, chavales, dudas a resolver, porque sí, para mí jugadores que me generan dudas con respecto a su continuidad, respecto a si son jugadores, sobre todo, para ser titulares del Real Madrid, y si a lo mejor es el momento de tomar otra determinación con ellos. Bien, voy a hablar de Rodrigo, sí, de Rodrigo Goes. Me parece un futbolista muy irregular, con falta de personalidad en el terreno de juego, que creo que tiene calidad, que tiene cosas buenas, pero entenderme que le ponga en el cajón de dudas a resolver. Y si vienen Mbappé y Haaland, pues va a tener una situación comprometida a nivel de minutaje.
Yo me lo puedo quedar, es decir, considero que no me sobra, pero entiendo que su rendimiento a mí me está generando ciertas dudas. En ese sentido, le pasa lo mismo también al que pugna en el mismo puesto, Marco Asensio. A mí me vale como jugador de segunda línea porque acepta bien ese rol, no es un jugador con personalidad, nunca ha querido tirar del carro, lo cual me parece bastante vergonzoso, pero es verdad que a cambio es un jugador que no te va a pedir una titularidad, y viniendo tíos como Mbappé y Haaland, que esperemos que vengan, pues tenerlo para ciertos partidos te puede venir bien, ¿no? Y además, pues bueno, es un futbolista que este año está marcando goles, eso sí que es cierto. Pero también, por otra parte, puede sacar ahora precisamente algo de dinero, y con la renovación encima de la mesa, no lo tengo claro que vaya a continuar. Pero ahí está, dentro de los márgenes en forma de duda. Y luego voy a hablar de dos jugadores los cuales me duelen el corazón, pero hay que hablar de ellos. Carlos Enrique Casemiro. Yo entiendo que el club no se va a plantear ni mucho menos su salida, pero esta temporada su nivel a los 30 años está siendo tétrico, apocalíptico. Es el pivote defensivo del Real Madrid, pero ahora mismo a nivel de ritmo está apagado, fuera de cobertura, no le llega, no le da, y a diferencia de Kroos y de Modric, que estos al menos tienen una cuota de talento muy importante, Casemiro cada año que pasa le va a costar un poquito más. Entonces, bueno, a mí me genera alguna duda, y si encima se ha hablado de Aurelien Tchouaméni, que para mí es sustituto natural, pues bueno, ahí lo pongo. Si hubiera una magnífica oferta por él, y el jugador quisiera cobrar dinero de manera clara en otro club con más recursos económicos, pues yo no lo descartaría al 100%, así os lo digo. Y luego, Luka Modric. A ver, yo hace un par de meses creía que Luka iba a continuar, pero sus últimas declaraciones para mí dejan un poquito la puerta abierta. Yo lo pongo en duda. Si continúa, por supuesto va a poder seguir aportando cosas, tiene una calidad brutal, pero tarde o temprano tenemos que asumir que tiene la edad que tiene y que no va a poder rendir para siempre. Modric no es eterno, y en un momento determinado hay que tomar decisiones frías, decisiones duras, y Modric, por supuesto, sería una de ellas. Kroos, entiendo que todavía puede aguantar por edad un poco más. Es verdad que su rendimiento está siendo el que está siendo y que todavía tiene contrato, y yo no sé si alguien pagaría realmente por Kroos. Entonces, no lo voy a poner aquí, me genera algunas dudas, pero Modric termina contrato y oye, a lo mejor es el momento de hacerle un homenaje dentro del Real Madrid, sabiendo de que aún no habiendo renovado y siendo un jugador útil, pues su salida siendo, no sé si traumática, pero casi hay que aceptarla. Y si sigue un año, también lo acepto, ¿eh? Yo le adoro, creo que puede seguir aportando cosas, pero al igual que Kroos y Casemiro, tienen que ir aportando otro rol dentro del Real Madrid. Vamos con los cedidos. Con los cedidos que retornarán en un momento dado. Y aquí la verdad es que la línea la tengo bastante marcada en rojo. Brahim me parece un muy buen futbolista, de hecho yo he sido en este canal de los que he apoyado a Brahim Díaz, pero si vas a cometer operaciones como la de Erling Haaland, por ejemplo, pues a lo mejor vender a Brahim es una alternativa. Tampoco en el Milan es que este año se esté arrasando, y sobre todo si siguen Asensio y Rodrigo, que parece posible, muy posible. Brahim para mí, con Asensio y con Rodrigo, si saliera uno de los dos, sí, pero con Asensio y con Rodrigo, insisto, para mí no tiene sitio en el Real Madrid, al margen de Vinicius, obviamente, que va a continuar. Luego, Take Kubo. Kubo no rompe, ni tengo la sensación de que pueda explotar su calidad, que yo la percibí en algún momento, pero encima extracomunitario. Kubo, venta. Borja Mayoral, venta. No es jugador para el Real Madrid. Si puedes sacar algo de dinero haciendo cositas en el Getafe que está haciendo con la cesión de la Roma, pues le sacamos lo que sea, de millones, lo que podamos sacar. Reinier, venta. No ha aceptado otro tipo de cesiones, extracomunitario igual, no parece que esté progresando como futbolista, no hay que perder el tiempo, el tren del Real Madrid pasa. Y Odriozola, pues va a volver, pero a mí me parece un parche dentro del lateral derecho. En la Fiorentina, que es un buen equipo, pero es la Fiorentina, está haciendo una buena temporada y quizá, precisamente por eso, podemos sacar dinero por él. Y luego, en el apartado de fichajes lo diremos, fichar un lateral derecho a nivel titular. Carvajal y Lucas Vázquez son dos futbolistas a día de hoy que no te garantizan nivel de titular en el lateral derecho. No puedes tener un tercer futbolista ahí que no te garantice esa titularidad. Y ya, más que por un tema de calidad, para mí es un tema mental de Odriozola, a nivel de que la camiseta del Real Madrid para mí le pesa. Insisto, como lo dije en su momento, y porque los dos son de la misma zona, tiene el síndrome de Asier y Yarramendi. Le pesa al Real Madrid y no creo que sea el perfil de lateral que
necesita el Real Madrid, pero bueno, me da a mí que va a volver y que vamos a tenernos que tragar a Odriozola. Tenemos opciones de recompra con dos futbolistas en particular, hasta donde yo sé, Fran García y Reguilón, los dos para el lateral izquierdo. Y esto lo va a hilar luego con un canterano del Real Madrid, me imagino que ya sabéis de quién voy a hablar. Fran García es una alternativa, que se puede apostar por ella como segundo lateral izquierdo por 5 millones de euros, siempre y cuando no se apueste por Miguel Gutiérrez, que ahora lo analizaremos dentro de la línea de cantera, de canteranos con posibilidades de jugar en el primer equipo, hablaremos de él. Y Reguilón, calidad-precio, a mí no me compensa, así que Reguilón está bien donde está, para mí no hay que hacer ninguna opción ni alternativa de recompra ni nada por el estilo. Canteranos válidos. Vamos con la sección de los canteranos y vamos a hablar de 3 canteranos. 4 canteranos. 4. Sobre todo, que son para mí los que más posibilidades tienen de tener alguna opción en el primer equipo. Comenzamos hablando de Antonio Blanco. Bueno, Antonio, tanto que habla Ancelotti de él, y como va a continuar la próxima temporada, como digo, Ancelotti no debería continuar el próximo año, pero va a continuar, ha hablado bien de Antonio Blanco. Pues es un jugador que tiene madurez y que creo que tiene mucha serenidad en el campo. Es verdad que ha tenido una temporada algo difícil por momentos, pero cuando ha estado bien, ha estado muy bien, y se nota dentro del Castilla. Me parece un jugador que con Zidane, en los pocos momentos que le puso, hizo cosas buenas y creo que puede tener una oportunidad. Si no se apuesta por ningún centrocampista, yo le daría algo de galones dentro de la primera plantilla. Why not? Rafa Marín, exactamente lo mismo. Si no se ficha un central, que luego lo hablaremos en apartado de fichajes, pues Rafa tiene unas cualidades extraordinarias. Mario Gila, no voy a hablar de él, me parece que tiene menos proyección, es un buen central para el Castilla, pero Rafa yo creo que es un jugador con más capacidad de crecimiento. De hecho, se ha hablado del Leipzig, que está interesado, el conjunto germano. Si no se ficha un cuarto central de nivel, Rafa Marín para mí sería mi opción por condiciones. Obviamente mejor apostar por Rafa Marín que por el señor Jesús Vallejo. Y luego, Sergio Arribas, en cuanto a cuota de talento, me parece el jugador más talentoso, pero es verdad que tenemos muchos trescuartistas, gente de zona de media punta, y le costaría. Una cesión a lo mejor a Sergio no le vendría mal. Puede ser que no le viniera mal. Y luego Miguel Gutiérrez me parece el más claro, para mí debería ser el que compita, entre comillas, con Ferland Mendy en el lateral izquierdo, aun con sus defectos defensivos, como jugador ofensivo que es, normal que los tenga, pero tiene un guante en ese pie izquierdo, tiene muchísima calidad y es un lateral moderno. Para mí tiene perfectamente aptitudes para ser segundo lateral izquierdo de facto del Real Madrid. Y por último, chicos, y voy a intentar ser ligero, que sé que el vídeo queda largo, vamos con lo que creo y pienso que debe fichar el Real Madrid, que en algún caso se va a cumplir, en otros veremos. Kylian Mbappé, obviamente ya está hecho y debe ser el futuro líder del Real Madrid como fichaje histórico. Lo que fue Cristiano Ronaldo, salvando las distancias, porque como Cristiano a nivel de rendimiento creo que es muy difícil llegar, puede llegar porque nunca se sabe y tiene sus posibilidades, por supuesto, pero debe ser la piedra, líder del próximo Real Madrid. Y luego, sí, Haaland. Viendo los problemas de lesiones de Karim Benzema, su edad y la falta de talento de otros atacantes a nivel de definición de cara al gol, por mucho que Vinicius haya mejorado, o tengamos a Rodrigo Asensio, son lo que son, Haaland se hace sumamente necesario. Necesario, totalmente necesario. Más que nunca, Mbappé y Haaland. Sí, hay que fichar a Haaland. Y luego, en el medio del campo, pues ya sabéis, mi hombre favorito, tenemos un acuerdo preferencial según Ramón Álvarez de Mon, me lo creo, viniendo de quien viene la información. Si es así, hay que atar a Aurelien Tchouaméni. Entiendo que haya que vender algo, a ver si sacamos algo por Ceballos, Jovic y tal, y con eso, más o menos, tener prácticamente ya amortizada la posibilidad económica de fichar a Aurelien Tchouaméni. Se hablan de 50 millones de euros, pues ya está, ir a por Tchouaméni y seguir en esa línea de dar relevo a la CMK, donde los Valverde, Camavinga y, si llegara Tchouaméni, vayan cogiendo el testigo en primera línea, en el primer punto de lo que se requiere dentro del centro del campo titular futuro del Real Madrid. Tchouaméni, sí, para mí, sí. Y sí, también el Real Madrid necesita, chavales, un central. Con solo Álava y Militao me parece insuficiente. Nacho irá menos ya como veterano y tiene sus limitaciones de ahora y de siempre. Como cuarto central, ok, pero como tercero, no. Y es un insulto, ver a Jesús Vallejo, lo siento mucho, pero para mí necesitamos un defensa que dé minutos. Y ante una lesión grave de Militao o Álava, estamos, para mí, muy diezmados dentro del centro de la defensa. Aparte de que si tienes otro central de nivel, tipo, sí, Rüdiger, por ejemplo, aunque ya parece muy difícil, siempre puedes meter a Álava en algún momento
el lateral izquierdo si lo necesitas, y rotar a los centrales, porque Ancelotti, los centrales también necesitan rotar, y se necesita tener recursos dentro de la zaga del Real Madrid. Y Vallejo no es recurso, obviamente. Luego, el perfil del defensa que tuviera que llegar, o uno más veterano tipo Rüdiger que termina contrato, o quizás, pues como en su momento hicimos con Rafa Varane. Con Rafa Varane llegó del Lens, un futbolista desconocido, pero con gran proyección, grandes aptitudes, gran calidad, fue creciendo y poco a poco se fue ganando la titularidad desplazando a Pepe. Bueno, a lo mejor el Madrid necesita eso, o apostar por un Rafa Marín, veremos, pero algo hay que hacer en forma de central. Y luego es prioritario, y con esto voy a terminar, un lateral derecho nivel titular. No me vale Carvajal, no me vale Lucas Vázquez, entiendo que deben estar porque al genio que se le ha ocurrido renovarlos hasta 2025, entre otros a Florentino, pues nada, te los comes con patatas, los acepto, madridistas de pura cepa, muy bien. Lateral derecho titular, igual que en el Madrid tenemos a Mendy que tiene nivel titular para el Real Madrid, pues un lateral derecho titular, nivel titular. Oye, yo dejé aquí un top 5 de laterales derechos que son todos ellos mejor que el Carvajal actual y que el Lucas actual. No son futbolistas excesivamente caros y rastreando el mercado puedes encontrar gente que te proyecte una seriedad, un vigor y un rendimiento real dentro de la parcela del lateral derecho, insisto, nivel titular para lo que se requiere en un Real Madrid. En fin, chicos, este es el análisis que hago yo largoplacista, profundo, profuso, llamémosle X como nos dé la gana, pero desde luego el Real Madrid, aun ganando la Liga y ganando la Supercopa, que esperemos ganar la Liga, yo creo que sí la vamos a ganar, aunque algo podemos sufrir hasta el final. Hay que hacer cambios y no podemos enrocarnos, ponernos la venda y el clásico, si hay que sacar algo positivo de que el Barcelona te pase por encima en el Santiago Bernabéu, es que hay que hacer cambios. La lectura es que hay que hacer cambios, ajustes y tenemos base de buenos jugadores, pero requerimos de cambios sustanciales y estructurales, de roles, de jugadores nuevos y otros que tienen que dejar la disciplina del Real Madrid para dejar hueco a otros futbolistas que tengan que llegar. Así que nada, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto de este vídeo, lo siento, creo que es el vídeo más largo del canal, pero creo que era sumamente necesario después de la debacle de ayer. Como digo, Ancelotti no debe continuar, va a continuar, pero si continúa, que asuma que hay que hacer cambios, ya que nos lo tenemos que comer también a Ancelotti, que asuma, o que alguien le diga, o que acepte, Carlos, que hay que hacer cambios profundos e importantes, y con eso podremos encarar, y con una liga bajo el brazo, esperemos, encarar mejor el futuro que se nos viene, que si no hacemos estos cambios, puede ser negro, como la camiseta que llevamos ayer en el Clásico, que a ver, manda pelotas a quien se le ocurre poner, al de marketing, que se le ocurre poner la camiseta del Real Madrid negra, jugando contra el Barcelona en el Bernabéu. Sí, alguno dirá que es una tontería, pero yo esas cosas me parecen también importantes.